Buenas noches a todos. Bueno, primero agradecerles por presentarse en este debate acerca de los hechos sucedidos en Hong Kong. Vamos a llamar al quórum para ver si todas las personas están presentes, tanto a favor como en contra. A favor, Adrián Fernando Varela Chalco. Presente. Gary Fabián Fishman Ligerón. Presente. José Ignacio Romero Urdidinea. Presente. Kuniyuki Tojo Rosales. Presente. María Isabel Tapia. Presente. Romina Nicole Tambo. Presente. Carla Frigerio. Presente. Natalia Gabriela Salinas. Presente. Perfecto. Y en contra, Yailin Damaris Luizaga Molina. Presente. Natalia Michelle Molina. Anderson Giovanni Paucara. Sebastián Trigo. Andrew González. Presente. Matías Terrazas. Andrea Ochoa. Presente. Y Andrés Narváez. Perfecto. Entonces podemos empezar con el debate. Cada grupo va a tener 5 minutos para exponer su punto de vista acerca de los hechos sucedidos y luego vamos a empezar con la ronda de preguntas. Equipo a favor, puede empezar. Muy buenas noches a toda la concurrencia. El día de hoy realizaremos la presentación de la defensa de las protestas de Hong Kong ocurridas en 2019. De esta manera, el grupo presente se encuentra abstraído respecto a la injusticia con la que se manejó dicho conflicto. Asimismo, nos encontramos preocupados en relación al uso excesivo de la fuerza, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, hacia la población de Hong Kong. Los diferentes conflictos políticos que acontecen actualmente afectan a la economía de esta nación debido a que no se encuentran realizando las actividades de comercialización adecuadamente dentro del país. Reiteramos y reafirmamos la razón por la que el pueblo de Hong Kong se alzó en voz y presencia durante estas fechas, y es que a raíz de un proyecto de ley que permitiría la extradición de sospechosos de delitos a la China continental, lo que muchos habitantes de Hong Kong temían que resultara en la pérdida de libertades civiles y políticas de su pueblo. Las protestas afectaron la economía de Hong Kong debido a que la misma sufrió una desaceleración antes del inicio de las manifestaciones. El turismo disminuyó significativamente y muchas empresas locales y extranjeras consideraron trasladar sus operaciones a otros lugares. Asimismo, existió una pérdida de la confianza de la justicia debido a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional y la posterior detención de activistas pro-democracia y críticos del gobierno chino. Los mismos han llevado la pérdida justamente de la confianza dentro del sistema judicial en Hong Kong, que anteriormente se consideraba independiente. Para finalizar nuestra posición, cuestionamos, con fin de concientizar y reflexionar, cómo es que el pueblo hongkonés tuvo que llegar a estas medidas para garantizar su seguridad y unión a lo largo de todo su pueblo. ¿Qué está fallando en el sistema de gobierno, justicia y seguridad de toda la China para tener que provocar estas protestas de parte de uno de sus pueblos más seguros? Muchas gracias. Perfecto. Equipo a favor, aún les quedan 2 minutos con 30 segundos. ¿Qué desean hacer con su tiempo restante? Deseamos que el tiempo restante se acceda a preguntas dentro del debate. Ok, perfecto. Equipo en contra puede comenzar con sus argumentos. Bueno, como ya se han descrito con anterioridad y como ya se ha presenciado por medio de los múltiples videos de nuestro querido profesor, hemos visto cómo las protestas en Hong Kong han estado bastante presentes, incluso entre nuestros días. Y estas han llegado incluso a afectar a parte de nosotros en ciertos ámbitos. Sin embargo, hemos notado un montón de actitudes y además de ciertos comportamientos los cuales nos hacen pensar de que estas protestas, todas estas marchas no tienen una dirección muy clara hacia dónde quieren llegar ni a qué quieren lograr con todo esto. En gran medida han llegado a afectar incluso a varios, puede decirse, empresas desde nombre chinas, incluso empresas extranjeras
por motivos que llegaremos a describir en su momento. Además de que, honestamente, la violencia vista en todos estos videos, desde las dramatizaciones hasta las mismísimas, puede decirse, ¿cómo podemos describirlas? Videos en vivo de lo que está sucediendo, solo confirma nuestros puntos, solo que hay tantas cosas que queremos tomar en cuenta a la hora de declarar nuestra postura. Además, me gustaría añadir que estas protestas de Hong Kong amenazan la economía, ya que debido a los problemas hay habitaciones de hoteles vacías, comercios con dificultades, el número de visitantes está bajando y la economía de Hong Kong empieza a resentirse seriamente a causa de las olas de protestas que empezaron ya desde hace mucho tiempo. La tasa de ocupación hotelera ha caído hasta un 50% de las reservas de visitas en grupos. Las agencias de viajes contemplan en despedir a algunos de sus empleados para resistir las dificultades, y este es solo el comienzo, ya que los negocios también generan ingresos por turismo, van a ir cerrando poco a poco. Y en cuanto a la inestabilidad social, se acentúa la ralentización económica que ya sufría con Hong Kong a causa de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La situación económica tampoco era muy buena antes de las protestas, entonces podemos ver que la economía va a seguir siendo dañada. Y por otra parte, como posición firme, nuestra contra no es hacia la protesta y tampoco es hacia los activistas. Sin embargo, las voces de los activistas prodemocráticos comenzaron a exigir más autodeterminación para Hong Kong. Es decir, estamos a favor de buscar objetividad dentro de estas propuestas y un liderazgo claro y permanente. Perfecto. Grupo en contra, les queda 1 minuto con 40 segundos. ¿Qué desean hacer con su tiempo? Deseamos cederlo para el debate. Ok, perfecto. Ahora sí vamos a proceder a realizar las preguntas a los distintos grupos. La primera de ellas es, ¿cómo podemos calificar el rol de liderazgo tanto por parte del gobierno chino como por parte de los protestantes de Hong Kong? Por favor, puede comenzar. Sobre el rol, ¿dónde podemos encontrar pistas de liderazgo por parte de los protestantes? Bueno, se sabe que la mayoría de los protestantes eran una comunidad descentralizada donde no tenían líderes con nombres claros. Los movimientos eran organizados por jóvenes estudiantes y activistas que se unieron en este esfuerzo colectivo, ¿no es así? Y desde el inicio, lo que primero buscaban estos, tal vez incluso podríamos considerar anónimos líderes, es la retirada del proyecto de ley de extradición. Con lo declarado de la oposición en contra, se dijo que las protestas no tenían un rumbo claro, pero claro que sí lo tenían, y es la retirada de este proyecto de ley de extradición. Y una vez comenzadas las protestas, a raíz de las condiciones que buscaban los protestantes, como libertad para los detenidos, investigación independiente sobre la violencia policial, elecciones libres y democráticas y mejoras en la situación económica y social a lo largo de toda China, podemos saber que líderes jóvenes se encontraban moviendo a sus compañeros, a ciudadanos, a comerciantes, para alzar la voz y su presencia en las protestas. ¿Algo más que puedan añadir? Eso sería todo. Ok, perfecto. ¿Equipo en contra? Adelante. El rol de liderazgo dentro de estas propuestas es el punto más preocupante para el país, puesto que no podemos encontrar una organización, algún tipo de grupo fijo, permanente o estable, como bien lo decían,
los grupos que están al frente de esto son grupos descentralizados, lo que produce mucha inestabilidad, lo que produce confusión, lo que produce que si bien un grupo puede estar a favor de la extradición de esta ley, sin embargo otro grupo tal vez no va a tener ni siquiera claro el motivo por el cual está luchando esta batalla. Entonces, tener un liderazgo dentro de una masa social tan grande que no sea claro es algo peligroso para la misma sociedad. Adelante, grupo a favor. Bueno, si bien no hay un grupo, no sé por qué están buscando en especial un grupo, pero sí hay personas que resaltan entre estos activistas líderes, como ser Joshua Wong, que es un activista político de Hong Kong que estuvo en las protestas de 2014 y 2019, y él es fundador de un partido político. También podemos encontrar a Agnes Chow, que es una activista política y exmiembro de lo que es Demosisto, y ella también es una figura clave a la que la gente sigue, y son reconocidas internacionalmente. Andrea. Nosotros estamos conscientes de que hay bastantes activistas y personas que individualmente o incluso dentro de grupos pequeños tratan de provocar esta justicia y esta libertad pronunciada. Sin embargo, el problema de esto es que se encuentran debilitados gracias a que no hay organizaciones o instituciones que puedan protegerlos, que puedan levantar su voz a mayor altura. Nuestro compañero Andrew tiene un ejemplo muy interesante de lo que sucedió en un campeonato internacional que me gustaría que lo pueda compartir. Para eso tengo dos palabras: Blitz Chung. Para quien no conozca a este individuo, era un jugador profesional de Hearthstone, un título muy popular allá en China e incluso alrededor del mundo, que fue desarrollado por Blizzard, la misma Blizzard que hizo StarCraft, Warcraft y Overwatch. Pero volvamos al punto. Como Hearthstone era un título muy popular y Blitz Chung era un campeón de nombre. Es más, él había ganado en el torneo de 2019 de una manera limpia y justa. Sin embargo, él había mencionado durante su, podría decirse, discurso de victoria unas cosas relacionadas con las protestas en Hong Kong, y eso conllevó a que no solo se le revocase su título de campeón, sino que también no se le otorgase el premio en efectivo y que además se lo banease, como dicen, para ser más claros, lo expulsaran del juego por un año entero. Sin mencionar que también Blizzard, la empresa como tal, tuvo que intervenir y cortar la transmisión por completo, además de eliminarla. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, más bien queremos. ¿A dónde queremos llegar con este ejemplo dado? El ejemplo aquí dado, con el ejemplo aquí dado queremos dar a entender cómo hay una falta de organización y una falta de un objetivo claro, como no hay un verdadero líder de todo esto, en todo esto de las protestas. ¿Por qué? Porque hemos visto como de la nada un jugador profesional al azar decidió mencionar algo al respecto. Entiendo, lo entiendo hasta cierto punto, pero esto terminó afectando a la empresa como tal, Blizzard, que por cierto, Blizzard tiene ciertas acciones compradas por Tencent, que como saben es el conglomerado de China, que todo el mundo conoce. Tras los argumentos que han presentado como grupos, surge una pregunta subsecuente. Se ha mencionado mucho el tema de la política, ya que es el tema central del debate también, pero quisiera que me contesten la siguiente pregunta. ¿Realmente es intrínseco y necesario la existencia de una política relacionada al liderazgo, o puede surgir liderazgo sin estar bajo un partido político? ¿Puede un liderazgo ser desarrollado sin la necesidad de un partido político? Y justamente esto se demostró en las diferentes protestas que están aconteciendo actualmente en Hong Kong. De esta manera, justamente la juventud y la población en general se pudo organizar de una manera adecuada para para buscar cumplir sus diferentes objetivos, los cuales son la retirada total del proyecto de ley de extradición,
la liberación de los presos políticos y, bueno, entre otras cosas. De esta manera, como en cualquier lugar, digamos, no es necesario de que un partido político o en sí un gobierno se inmiscuya en asuntos los cuales pueden perjudicar de gran manera a una sociedad. ¿Algo más que puedan añadir? Por otra parte, démosle una vuelta a sobre que no hay instituciones que puedan darle voz y eco a las demandas, necesidades y preocupaciones del pueblo hongkonés. Y justamente gracias a esto mencionado por el equipo en contra, utilicémoslo para cuestionar cómo están funcionando las instituciones, para qué tan oprimidos tienen que estar los pueblos para tener que llegar a este punto de organizarse. Pues sí estaban organizados, porque una masa de gente tan grande que se ponga de acuerdo para tomar medidas como la resistencia no violenta o también o sentadas pacíficas, requiere cierto nivel de organización. Vivimos en una edad contemporánea donde ya símbolos de liderazgo y organización no son vistos tal vez como una figura inspiradora al frente de la batalla, defendiendo y proclamando a capa y espada los ideales, sino a través, se sabe que mucha organización de los grupos de choque no violento se manejaban a través de WhatsApp y Telegram, redes sociales muy utilizadas por esa región. Entonces, nuevamente, pensemos y cuestionemos y preguntémonos qué está fallando en el sistema de organización, gobierno y ayuda a lo largo de todo el país chino para que esto haya tenido que explotar de la manera en que lo hizo. Adelante, equipo en contra. Me gustaría aclarar un poco acerca del concepto de la política. La política es entendida como la ciencia que trata el gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Como equipo creemos que el liderazgo puede surgir de un grupo de personas que no tenga algún tipo de afinidad política, que no nazca más que de la política de un partido político. Sin embargo, al ser competente para todo un estado o para un grupo o para un grupo de muchas personas, ya se convierte en un estado competente de la política. Por lo cual uno está defendiendo sus ideales, está defendiendo sus propios objetivos, pero al mismo tiempo se está adheriendo a los de una comunidad entera. Por lo cual el liderazgo puede surgir de un grupo descentralizado, sin embargo, al involucrarse con el Estado, ya se involucra también con la política. Perfecto, ¿algo más que quieran añadir, equipo en contra? Ok, entonces pasamos a la siguiente pregunta. En este caso es, ¿qué impacto tuvo el liderazgo del gobierno chino en la forma en la que se ha desarrollado la sociedad civil y la participación política en China después de lo sucedido en Hong Kong? Equipo, por favor, puede empezar. Debido a la longitud de la misma, ¿podría repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Qué impacto tuvo el liderazgo del gobierno chino en la forma en la que se ha desarrollado la sociedad civil y la participación política en China después de lo sucedido en Hong Kong? El liderazgo del gobierno chino fue fundamental dentro de los diferentes conflictos políticos que están aconteciendo dentro de Hong Kong, debido a que las diferentes acciones tomadas por el mismo afectaban tanto directa como indirectamente las diferentes políticas que se iban a aplicar dentro del país de Hong Kong, justamente con respecto al proyecto de ley de extradición a China, debido a que la sociedad hongkonés se encontraba en contra de de ser sometidos bajo un sistema legal diferente, es decir, que sea perteneciente a otra nación. De esta manera, el liderazgo dentro del gobierno chino, dentro de Hong Kong, fue fundamental debido a que él mismo buscaba que también se aplique este proyecto de ley. Sin embargo, los protestantes hongkoneses se encontraban en contra de él mismo debido a que se estaría entrometiendo un gobierno dentro de Hong Kong, lo cual no sería viable para la sociedad hongkonesa. Perfecto. ¿Algo más que deseen agregar?
Equipo en contra. Tal vez podemos hablar un poco acerca de lo conocido que es el estado de los dos sistemas, tomando en cuenta que Hong Kong, al igual que Taiwán, ha sido un experimento político-social en el que se ha intentado mantener la historia adjuntándolo hacia el gran estado de China, pero al mismo tiempo dándole la libertad y la autonomía a lo largo de los años. Si bien esto ha funcionado en el caso de Taiwán, pero sí también ha sido muy controversial y muy cuestionado en el caso de Hong Kong, por lo cual ahora nuestra pregunta es si realmente va a poder seguir habiendo de la misma manera una intervención de parte de China como lo había antes en el estado de los dos sistemas. Bueno, como siguiente pregunta, es bastante larga, así que ahí igual está para que puedan tenerla fija. ¿Son atribuibles las consecuencias económicas a las actitudes de los líderes individuales o más bien se trata de efectos colaterales de la coyuntura política y social y no algo individual? Sí. En otras palabras, si las consecuencias se tratan a consecuencias de líderes individuales o más bien de un colectivo. En este sentido, primero vamos a empezar con el equipo en contra. Adelante. Consideramos como equipo un gran momento para poder afianzar y establecer nuestro punto con mayor claridad. Nosotros no nos encontramos en contra de las protestas en Hong Kong, no nos encontramos en contra de que los protestantes puedan dar su libre opinión. Nuestro punto en contra es que no hay alguna identidad, no hay alguna institución a la cual se le pueda atribuir esto. No se puede decir que es gracias a una sola persona, puesto que aún las personas que han tratado de levantarse y dar su punto a conocer han sido censuradas y han sido calladas, y no ha habido nadie que las haya protegido alrededor del tiempo. Y por otra parte, tampoco se puede decir de que este ha sido un colectivo social solamente por una parte del Estado. No se puede decir de que las caídas económicas han sido a causa solamente de los protestantes, puesto que aquí también involucramos al gobierno. Entonces, ¿dónde está el verdadero responsable? ¿Se puede dar un líder en medio de todo el caos? Es nuestra pregunta, tal vez respondiendo. Equipo a favor. Consideramos de que respecto a las diferentes consecuencias económicas que están, que actualmente se encuentran dentro de Hong Kong, las mismas son a causa de diferentes ideologías y posturas de líderes individuales, específicamente líderes políticos que se encuentran en Hong Kong, debido a que los mismos no se encuentran pensando en las diferentes consecuencias y efectos que pueden tomar sus decisiones respecto a los proyectos de leyes que ellos aplican, debido a que los mismos pueden afectar de gran manera cómo una democracia es aplicada dentro del país, y de esta manera no se está respetando ni la libertad ni ningún tipo de derecho dentro de las protestas, las cuales eran pacíficas dentro de Hong Kong. Además de que tanto los líderes políticos individuales, es decir, que son miembros del gobierno, están haciendo un uso excesivo de la fuerza. De esta manera están existiendo múltiples heridos y muertos a causa de un gobierno que no sabe manejar adecuadamente la política de su país. Y cabe aclarar, complementando, que las consecuencias económicas no eran el objetivo de las protestas, fueron un efecto colateral. Quienes estaban al frente de las protestas estaban arriesgando no solo su seguridad y su bienestar, sino también el de sus familias, compañeros, amigos, conocidos. Sí, respondiendo directamente y complementando la respuesta de mi compañero frente a la pregunta.
Adelante, Andrés. No han sido, bueno, a lo que yo he investigado y he averiguado, no han sido manifestaciones o protestas pacíficas. De hecho, por el gobierno de Hong Kong han sido catalogadas como disturbios. Y se ha podido ver en los videos que las personas estaban enmascaradas, lanzando ladrillos y bloqueando edificios gubernamentales. Hay que hacer un paréntesis, hacer una diferencia entre manifestaciones, protestas y disturbios. Y justamente es lo que eran disturbios. Entonces no ha sido un pacífico. Adelante. Las protestas que se realizan dentro de Hong Kong son totalmente pacíficas. Sin embargo, justamente respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas, las cuales son lideradas por parte del gobierno, la sociedad tuvo que ver diferentes maneras de poder protegerse respecto a, justamente al uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Adelante, José Ignacio. Es una situación, sí, de causa-efecto. Comenzaron con protestas pacíficas, bloqueo de calles, sin ningún tipo de uso de la violencia, pero en respuesta a las medidas, decisiones y actitudes que estaba tomando la fuerza policial en represalia a sus protestas no pacíficas, a sus respuestas protestas pacíficas, tuvieron que tomar medidas un poco más extremas. Y por supuesto no estamos justificando las acciones y casos particulares de violencia que fueron documentados a lo largo del conflicto. El hombre está en la libertad de actuar y responder como guste. Y acerca de, como ejemplo, tengamos en el primer documental que vimos sobre este conflicto, el comandante de la fuerza policial intentó justificar las acciones de los policías diciendo que si los policías intentan accionar de acuerdo a su entrenamiento, pero también son humanos, por lo que a veces, en otras palabras, siendo algo informal, se les iba la mano y comenzaban a tomar represalias muy violentas contra los protestantes pacíficos. Asimismo, los protestantes también se encontraban encapuchados debido a que los mismos buscaban no ser identificados para no ser justamente parte de los presos políticos que está tomando el gobierno. Andrea. Muchas gracias. En este caso surge una pregunta y una cuestionante en medio de nosotros, y es: ¿a partir de qué momento las manifestaciones dejan de ser pacíficas y empiezan a ser violentas? ¿Porque son reprimidas por el mismo gobierno hongkonés o porque son reprimidas por un gobierno chino? Entonces, volvemos a un centro de pregunta: ¿quién los apoya? ¿Los apoya el gobierno de Hong Kong o es su mismo enemigo de los protestantes, o su verdadero enemigo es el gobierno de China que los quería censurar y reprimir? Y vamos a dar lugar ahora a una participación más de parte de los equipos si es que quieren responder a la cuestionante del equipo, por favor, y si puede ser otra persona, si no hay otro. ¿Deciden ceder su tiempo para la siguiente cuestionante? ¿O tienen? ¿Alguien quiere responder? Pueden abstenerse o responder las preguntas. Respondiendo a la cuestionante, ambos fueron el enemigo, como vimos y nos informamos a través del documental y otros medios. Infiltrados del gobierno chino occidental intercedieron dentro del gobierno de Hong Kong para moverse de acuerdo a sus intereses geopolíticos y posteriormente a los intereses de frenar las protestas. Entonces, sí, ¿a quién puedes acudir dentro de las instituciones organizadas cuando estás tan reprimido y estás siendo traicionado por las organizaciones que en algún momento prometieron y juraron protegerte? Esto quita un liderazgo estable dentro de una gran masa que es reprimida y censurada, porque nadie logra hacerse cargo, y es con lo que podemos responder tal vez a la primera pregunta. No se le puede atribuir a nadie, porque nadie es líder que se pueda llevar acá, o sea, que se pueda llevar sobre la espalda, tal vez la metáfora, que se pueda llevar a la espalda las consecuencias y también el liderazgo que va
porque encuentran enemigos en todas partes. ¿Eso no hace complicada la lucha? Adelante, Natalia. Para complementar, igual en la ley sobre la protesta y los derechos humanos, habla de que los estados, obviamente todas las personas tienen el derecho a la protesta, pero necesitan a una persona que los lidere para evitar actos de violencia del Estado y garantizar la seguridad de las personas y el orden público. Sin embargo, al hacer uso de la fuerza en estos contextos, el Estado debe adoptar medidas proporcionales, esto en consenso con el líder de la protesta. Entonces, si no hay un líder de la protesta, no se va a poder llegar a un consenso nunca, porque no hay una persona que pueda detener la violencia que el Estado pueda cometer. Vamos a... Algo que cabe recalcar es de que, o sea, las diferentes protestas están siendo realizadas por parte de la sociedad de Hong Kong, a diferencia de las diferentes acciones que están tomando justamente su gobierno. De esta manera, la población ha sido quien ha elegido al gobierno para que trabaje y realice sus labores de una manera adecuada, pensando justamente en el pueblo. No es ningún tipo de favor o ningún tipo de acción solidaria que tiene que realizar el gobierno. Sí, justamente es su labor, y son justamente, como se menciona, líderes políticos que tienen que pensar en su sociedad, debido a que ellos están trabajando por un pueblo, perciben ingresos respecto a manejar un país de una manera correcta y adecuada. Así que de esta manera sí existen diferentes errores que realizó el gobierno de Hong Kong. Por otro lado, justamente sí podría ser dificultoso el hecho de que la sociedad tenga diferentes enemigos tanto dentro del gobierno de Hong Kong como en el gobierno chino. Sin embargo, el hecho de tener enemigos justamente justifica de que no se están realizando las acciones adecuadas, o sea, no se están realizando acciones adecuadas que puedan permitir de que una sociedad se desarrolle de una manera correcta. Y, o sea, los errores están para ser señalados por parte de la sociedad hacia ambos gobiernos. Además de que el gobierno chino no tiene por qué inmiscuirse dentro de la sociedad de Hong Kong. Perfecto. Vamos a dar lugar a la siguiente pregunta, por favor. Leo. Ok, vale. Reencauzando nuestro debate y reorientándonos un poco más hacia lo que es el liderazgo individual y social, dejando de lado los factores de liderazgo que puedan presentarse, bien sea en el gobierno chino o en el gobierno de Hong Kong como tal, toco uno de los temas que han señalado previamente y lo he establecido en la segunda pregunta. ¿Consideran ustedes, posición a favor, posición en contra, quienes consideran que sí existen actos de liderazgo dentro de las protestas suscitadas en Hong Kong? ¿Consideran que estos líderes individuales, ejemplo, el profesor de la universidad, la periodista o el personal de salud que estaba involucrado, implicado en estos hechos, consideran que estas personas cuentan con un liderazgo suficiente per se por el apoyo de las bases sociales, o creen quizás que este liderazgo debería de alguna forma haber sido respaldado de forma institucional? Me explico. ¿Puede un líder realmente ser líder simplemente porque en su momento temporalmente esté teniendo cierto impacto en las masas, en la sociedad, en ese momento de la protesta, o en acciones subsecuentes que se tomen en redes sociales, en los medios, en la prensa? O en efecto, si uno carece del respaldo de la institución con la cual trabaja, pues podría decirse que en efecto no cuenta con las, no necesariamente habilidades, pero sí con las certificaciones, con los respaldos pertinentes como para ser considerado legalmente como un líder. Bueno, damos lugar a la respuesta, en este caso al grupo a favor. Para tener una respuesta concreta, ¿podría brevemente reiterársela? Sí, simplifico la pregunta. ¿El líder necesita respaldo de su institución? Valga decir, el profesor de la universidad necesitaba que la universidad también salga y dé cara por él y que diga, sí, este profesor sabe de lo que está hablando, nosotros como universidad respaldamos lo que está diciendo.
el hospital tendría que sí haber salido y dar la cara y decir sí, lo que este personal de salud está diciendo de que sí, en efecto las medidas de la policía son fuerza bruta, pues era necesario que el hospital dé la cara por su personal para certificar, para respaldar ese liderazgo. O puede el personal de salud, el personal de prensa o el profesor de universidad, desde su cargo, desde su posición, realmente ejercer un liderazgo si no cuenta con el respaldo de su institución. Allí la consulta. Ok, la respuesta es no necesariamente y no hasta cierto punto. Recordemos brevemente y conceptualmente lo que es un líder. Un líder inspira, organiza, promueve. No es un líder, no es alguien a quien sacas en representación necesariamente gracias a una institución. Las instituciones no se mueven así, no mandan en representación a un líder, no mandan en representación a alguien que se haga responsable directamente y alguien a quien culpar por las consecuencias fácilmente de sus intervenciones. Si un buen líder que está luchando por la causa justa correcta inspirará a otras personas, a otras bases sociales a seguirlo y de la misma forma a instituciones a apoyar su idea y su causa justa. Adelante. Complementando también, nosotros no nombramos a un líder solo porque una institución lo nombre, no sería, sino por los aspectos que tienen en sus acciones. Por ejemplo, ahora vemos que los líderes, en este caso, tenían 3 componentes. Uno era el compromiso con una causa, el segundo era la habilidad para movilizar a otros y tercero, el coraje para enfrentar esta represión que ejercían los policías. También respondiendo a si basta con ejercer en ciertos momentos rasgos de liderazgo, sí, porque una persona no puede ser todo el tiempo líder, estar constantemente actuando como líder, sino ya tiene estas actitudes frente a cierta situación. Adelante. Complementando con las respuestas, en este tipo de protestas puede que no surjan líderes como tal nombrados como una institución, pero estos son llamados líderes informales, ¿no? Que obviamente se destacan por su capacidad de mover las masas y tomar decisiones rápidas, coordinar acciones, pero estos líderes informales también son temporales y cambian durante el transcurso de la protesta. También podemos pensar y reflexionar un poco por qué no se da tanto estas caras y estos líderes representando instituciones, pensando en el contexto y en el entorno en el que se estaba moviendo el conflicto en un gobierno tan represorio como es el gobierno chino. Perfecto, posición en contra. Queríamos recalcar que uno de los rasgos más importantes del liderazgo es la constancia y la permanencia. Usando estos dos conceptos de liderazgo, como decía mi compañero, es hasta cierto punto. Nos referimos a que un líder legal va a dar su nombre, va a dar aspectos de su vida y va a dar la vida y su coraje a la misma causa, comprometiéndose hasta el punto de dar como decía, la cara públicamente por la misma causa. En cambio, por otra parte, un líder temporal solo va a dar a conocer su opinión o postura respecto a un tema, pero sin el respaldo legal. Adelante. En el contexto de que estamos hablando pues, de la protesta, como mencioné previamente, solo hay líderes informales y eso no significa que no estén liderando algo, y como también hace rato dije, que pueden cambiar en el transcurso de la propuesta y no significa que se pierda el sentido de la causa de la protesta, ¿no? O que se pierda el título de líder. Adelante, posición en contra. Es importante tomar en cuenta también la protección y el tipo de sustento que va a poder tener este tipo de oposición, ¿no? Si estamos hablando que sus enemigos son gobiernos
y este ya es un enemigo muy fuerte y grande, también tenemos que tomar en cuenta que los protestantes necesitan tener algún tipo de apoyo, necesitan tener algún tipo de resguardo, por así decirlo, en alguna institución, en alguna carta, en alguna declaración que les permita hablar con libertad y no ser censurados en medio del camino. El problema de que hayan varios líderes temporales es que toda la masa de gente se mantiene caminando, por así decirlo, en un piso de hielo. Es decir, que una vez que el líder temporal se cae, es probable que las motivaciones de toda esa masa se caigan también con ella. Entonces, esto genera el peligro de que aún el objetivo que tenían un inicio se vea dispersado y que ya no puedan caminar con la misma fuerza que tenían. Perfecto. Última intervención, por favor. Ok. Sin embargo, las motivaciones que tienen los protestantes dentro de Hong Kong no se encuentran basadas solamente en un individuo, sino en un conjunto de ellos. Además de que el hecho de que existan diferentes tipos de líderes dentro de las protestas y surjan cada vez más, no significa de que no se estén manejando las protestas de una manera adecuada. El hecho de que exista un líder que se encuentre dentro de las protestas también durante muchísimo tiempo, a pesar de que las personas ya no lo quieran, se convertiría directamente en un dictador. Perfecto. Vamos a dar por concluido, por favor, el debate. Muchas gracias por haber participado y una cosa, por favor.